Vamos a entrar a la palabra. Aquí la hora del centro, 7:23 de la noche. Vamos a entrar de lleno porque vamos a retomar el estudio que estábamos haciendo en el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, y es un momento muy importante. Entonces te invito, prepárate, prepara tu corazón, ve por tu Biblia. Ya ves que te he invitado a que la tengas por ahí a la mano, tengas la palabra del Señor cerca de ti para que la puedas estar leyendo conmigo. Si la estás usando en algún dispositivo electrónico, pues de preferencia que no sea el dispositivo electrónico con el que estás a lo mejor viendo esto. Miren, aquí está lo que tengo yo para poder leer la escritura y nos podamos concentrar en la palabra del Señor. Recuérdate que este no es un tiempo para dejar la predicación como un ruido así de fondo, ¿no? Como ponemos luego la televisión, que ni la estamos viendo, pero nada más por tener la costumbre. No es el caso. Es la palabra del Señor que nos quiere hablar. Y vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy. Y nada más, si me pueden ayudar para poder compartir la pantalla rápidamente, si me puede ayudar el pastor Bobby para que pueda compartir la pantalla y que tenga el derecho para poder entrar. Pero vamos a entrar y vamos a continuar y vamos a retomar lo que es el libro de Lamentaciones en nuestro continuación de nuestro estudio, que se llama Restáuranos a tu clamor. Restáuranos a tu clamor es lo que estamos viendo, ¿verdad? Desde el día de hoy, y el Señor nos está ayudando para hacerlo. Y es el libro de Lamentaciones, y vamos a seguir estudiando lo que es el capítulo 3. Y tenemos que darnos cuenta de por qué estoy llamándolo Restáuranos, a tu clamor, Restáuranos tu clamor, la segunda parte, porque acuérdate que esto es una continuación de lo que vimos en el capítulo 3. En el capítulo 3, este autor del libro de Lamentaciones, que creemos que es el profeta Jeremías, está observando toda esta gran calamidad que está ocurriendo en Jerusalén, producto de la invasión del reino de Babilonia. Se están llevando los cautivos ya, y entonces él ya este clamor lo está haciendo de manera personal. En los dos primeros capítulos fueron cantos fúnebres, que probablemente bien sí fueron escritos por una persona, pero eran cantos en comunidad. Pero ya el capítulo 3 es algo personal. Es una persona que está viviendo momentos muy duros en su vida, pero realmente terriblemente duros en su vida, y entonces él está levantando un clamor al Señor. Y lo interesante, y por eso aquí puse aquí una diapositiva que habla de introducción, es que te tienes que dar cuenta de algo particular, porque no solamente estás leyendo como un diario de una persona, no es el diario como el de Ana Frank, no es un libro, no es una novela. Quiero que te pongas a pensar que los que estamos leyendo ahorita, amado hermano, es inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, si ha de haber un clamor del cual Dios ve, del cual Dios se toma cuenta, del cual Dios, pudiéramos incluso hasta decir, se agrada. Y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque bien pudieran haber personas que dicen, ¿qué está diciendo este hombre? Dios se agrada de que nos lamentemos, Dios le gusta vernos en sufrimiento. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que el lamento que estaba sucediendo en la vida de este autor, Dios lo estaba viendo y estaba acompañándolo en este momento de lamento. Y es importante porque siempre van a haber personas que inmediatamente, cuando la palabra está hablando, cuando la palabra está limpiando, cuando la palabra está trayendo sabiduría, tú quieres acomodar a Dios como mejor te acomoda. Quieres acomodar a Dios como incluso pudieras tú pedir tu café en el Starbucks, ¿no? Tienes todas las posibilidades de personalizarlo. Y sí, Dios es un Dios personal, pero les he dicho que Dios no es un Dios personalizable. La palabra tiene que transformarte, la palabra tiene que retarte. Y en esta situación, Dios levantó su mano contra Jerusalén, contra las dos tribus que estaban en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y estamos viendo un lamento que Dios permitió estuviera en las Escrituras. Si el lamento no fuera bíblico, no estuviera el libro de Lamentaciones en el canon de las Escrituras. Y si bien es cierto, aunque en el hebreo no se llama Lamentaciones, sino se llama ¿cómo? Como una pregunta, ¿cómo? Realmente es una lamentación de ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo está sucediendo? Entonces llegamos a este clamor
en el capítulo 3 la semana pasada y ahora vamos a continuarlo. ¿Y cómo vamos a continuarlo? Pues vamos a empezar la segunda parte de este clamor personal, que son 66 versos que ya no están escritos de una manera con estrofas ordenadamente, sino que básicamente la persona que está clamando al Señor, amado hermano, está metida en su clamor, está teniendo una conversación consigo mismo, pero después se está convirtiendo en una conversación con Dios y ya no tiene tanto orden, ya no lo puede poner de manera poética. ¿Por qué? Porque está sufriendo, porque realmente no es una situación que pueda pasarse con una aspirinita, con una meditación, con un libro de Paulo Coelho, con un libro de Marie Kondo, ¿no? Ya no es una situación que se cure con minimalismo, ya no se cura con ser una persona con ser una persona milenial, ya no se te quita con una mejor foto en el Instagram, sino es una situación realmente difícil, una situación tremenda. Y entonces vimos la semana pasada algo importante, que cuando esta persona está clamando, llega a pensar que Dios se ha convertido en su enemigo. Y está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo vimos ahí, que decía, eres como el oso que viene contra mí, eres como aquella persona que está apuntando su arco contra mí. Y eso debe de verse como la honestidad cruda de una persona que realmente está sufriendo fuertemente y está en un momento tan desesperado que ve que Dios está contra de él. Pero llega el momento donde cuando están muchos versículos, alrededor de 10, 12 versículos, está describiendo lo que él ve que está sucediendo, pero llega y dice, voy a clamar a Dios. Y en el momento que cambia ese lamento y lo enfoca hacia Dios, Dios se derrama en misericordia y se revela impresionantemente. Y están los versos tan hermosos que vimos la semana pasada, que muchos lo sabemos, que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Pero ahorita comienza y más bien continúa el lamento de esta persona. Estamos diciendo que es el profeta Jeremías para ahorrarnos tiempo, pero comienza con preguntas honestas. Preguntas honestas. Y quiero tomar un tiempo importante, y si quieres escríbelo. Este lamento que está siendo restaurado a una manera bíblica, porque dice la palabra que en el mundo tenéis aflicción, pero tienes que confiar, dice Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. El lamento correcto comienza con preguntas honestas. Y lo vamos a ver. Pero quiero, antes de ir a la palabra de Dios en Lamentaciones, tomar un tiempito con lo que dijo David en el Salmo 103, y simplemente lo estoy haciendo para tomar un momento de darte cuenta de un principio importante. En un momento de lamento en el cual Dios se está glorificando en tu vida, deja de escucharte tanto y comienza a predicarte y comienza a tú ordenarle a tu vida, a tu alma, enfocarse en el Señor. Y lo vas a ver por qué estoy diciendo, porque el autor de Lamentaciones se hace preguntas honestas, pero ve lo que está haciendo David. Le está hablando a su alma y le dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí no está diciendo, ay, en este momento ya le está hablando a su alma y le dice, oye, bendice alma mía al Señor. Le está ordenando y mira, aquí está. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Si bien es cierto, cuando tú lees en el libro primero y segundo de Samuel, la vida de David estuvo llena de dificultades, llena de temores, pero ahí le está hablando a su alma. Ahora, el lamento sí puede comenzar cuando solamente estás viendo, como lo vimos la semana pasada, como si Dios fuera tu enemigo. Pero en este momento te estoy dando un principio de que debe llegar el momento donde dejas tú de escuchar a tu alma y ahora ya le estás diciendo a tu alma, oye, bendice al Señor. Y le dice, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y lo estoy aquí poniendo porque es importante, amado hermano, que tú entiendas ese principio de poder hablarle a tu alma y dejar de escucharte lo que incluso a lo mejor puede estarte hablando el enemigo a tu vida, lo que tu carne le está hablando a tu vida y tú ya le estás hablando. ¿Por qué lo digo? Porque regresamos al tema de que el autor comienza a hacerse preguntas honestas. Empieza a hacerse preguntas que te vas a dar cuenta que a lo mejor no nos da la respuesta, pero están siendo implícitas.
Y quiero tomarme el tiempo, amado hermano, porque es importante que lo veas, que el autor de Lamentaciones, y por eso te pido, si estás distraído, pon atención en este momento, porque ahorita el autor va a decir unas cosas que te pueden a ti causar problemas. Tú puedes llegar a decir, ¿qué está diciendo el autor? Y está siendo guiado por Dios, porque te vas a dar cuenta que su lamento es un lamento propio, es un lamento que no está descalificado dentro de la Escritura. Y vamos a ver lo que te dije, las preguntas honestas, aquí están. Lamentaciones 3, verso 37 al 39. Es un lamento inspirado por el Señor. Y mira, dice, ¿quién es aquel que habla así? Voy a leerlo otra vez. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? Está hablando de algo que está hablando alguien y sucede tal cual. ¿Quién es el que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Date cuenta esa pregunta, está haciendo una pregunta honesta, está viendo la calamidad, está viendo la dificultad, pero quiero que te empieces a dar cuenta, es una pregunta honesta. Se está dando cuenta de algo muy importante y quiero que tú lo veas, tú lo estés viendo ahí, velo ahí. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? Está hablando de alguien que habla y sucede y dice, a menos que el Señor lo haya ordenado. Le está poniendo el lugar a Dios de preeminencia y le está poniendo el lugar de toda potestad para manejar los acontecimientos que están pasando en el mundo. Y sí, puede ser que esté describiendo los momentos tan terribles que está pasando. Entonces son preguntas honestas. Se está dando cuenta que el que ultimadamente está haciendo todas estas cosas es Dios. ¿Sí? Y entonces tenemos que decir, ve lo que dice, y no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y por eso te dije, pon atención, léelo junto conmigo. Estoy leyendo la versión de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera. No, y está preguntando. Ahora, esta pregunta en el lenguaje original es una pregunta retórica que la conclusión está llevándose al afirmativo, o sea, la respuesta es obvia. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y nos recordamos en Deuteronomio cuando le estaba dando todas las bendiciones y el pueblo cumplía la ley, pero también todas las maldiciones al no cumplir. Y fíjate lo que dice ahí. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Y ve qué terrible, ve qué fuerte es este mensaje. Sea valiente frente a sus pecados. Amado hermano, son preguntas sumamente honestas. El hombre, después de haber visto que las misericordias del Señor son nuevas, que el Señor no se ha agradado, la semana pasada terminamos con todo lo que no se había agradado el Señor, de la injusticia, de la maldad, del fraude, y ahorita está diciendo, bueno, a final de cuentas, ¿quién es el que hace todas las cosas a menos que el Señor se lo permita? No sale de la boca del Señor lo bueno y lo malo, y luego se pregunta, ¿por qué se queja el ser viviente? ¿Por qué nos estamos quejando? Ahora, quejarse es muy diferente al lamento. Quejarse, estás tú culpando a Dios de lo que está pasando. Y si te das cuenta, una de las preguntas más sonadas de la gente que se dice ateo, y yo considero que una persona atea es un fundamentalista, porque tiene evidencia y se ciega. Y cuando está diciendo que es ateo, dice, no puedo creer que haya tanta maldad en el mundo, siendo que Dios dice que es bueno, porque le está echando la culpa a Dios. Y aquí está diciendo, ¿por qué te quejas? Sé valiente. Y eso que dice ahí, ser valiente, no está diciendo sé valentón, sino está diciendo, reconoce tus pecados. Las preguntas honestas, un lamento que está siendo inspirado por Dios, un lamento inspirado transforma tu mente. Un lamento que Dios está moviéndose tras bambalinas. Y yo no quisiera decir incluso tras bambalinas, pero es un lamento donde Dios lo está utilizando para tu bien. Un lamento que incluso viene por situaciones que fueron directamente relacionadas a pecado en tu vida. Cuando Dios está dirigiendo tu vida en ese momento, está transformando tu mente. ¿Por qué? Porque un lamento inspirado reconoce la potestad de Dios. Y está diciendo ahí, esa es la pregunta, en las preguntas honestas,
¿Quién hace todo lo que dice a menos de que Dios lo dice? A menos de que Dios se lo permite. Le está entregando a Dios la sabiduría, le está entregando a Dios todo el poder, le está entregando a Dios todo el propósito. Y cuando vimos, por ejemplo, en la vida, cuando vemos, si pudiste, verlo en la vida de Job, cuando está sucediendo todas las situaciones en su vida, dice que no pecó Job y no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Tú le entregas la potestad. Un lamento inspirado escucha la voz de Dios. Y fíjate lo que te estoy diciendo, amado. ¿Por qué estoy diciendo que un lamento inspirado? Y cuando te estoy diciendo estas frases, lo único que estoy diciendo es, estoy hablando de la persona que está viviendo y está elevando un lamento al Señor, que está siendo inspirado por una comunión con Dios. Porque la persona que está escribiendo el libro de Lamentaciones es evidente que tiene una comunión con Dios. ¿Y por qué escucha la voz de Dios? Por lo que vimos en el verso 38. Él sabe que de la boca del Señor sale el mal como el bien. Él sabe eso. Y él sabe que Dios tiene una inclinación a bendecir, pero cuando el hombre no responde a ese llamado, siendo que Israel había sido restaurado, rescatado, sacado de la esclavitud, Dios tiene que ser justo. Y entonces un lamento inspirado escucha la voz de Dios, sabe, viene del Señor. Esto no es un Dios como Zeus, no es un Dios mitológico que es como caprichoso, que es porque amaneció de malas, que es porque no aguanta nada. No, es un Dios santo y sabe que Dios tiene decretos, Dios es justo y está actuando en su justicia. Un lamento inspirado por Dios no se vuelve a queja, sino se vuelve lamento. Reconoce lo que está sucediendo. Un lamento inspirado deja la queja. Un lamento inspirado abandona el lenguaje de queja. ¿Por qué? Porque está siendo transformada su mente. Un lamento inspirado te lleva a actuar correctamente. Mucha gente cuando está en el lamento es un momento como, por ejemplo, se está diciendo que es un momento como de inflexión en su vida, porque o se apega más a Dios o realmente se olvida completamente de Él. Continuemos, amados hermanos. Lamentaciones 3, 40 al 41. Y aquí ya está hablando esta persona. Entonces te digo que un lamento inspirado te lleva a actuar correctamente. ¿Por qué? Porque está llamando, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ve lo que está diciendo, escudriñemos nuestros caminos. El lamento verdadero te está llamando a una acción que primero te tienes que dar cuenta. Y aquí ves la obra de Dios. Dios está en medio de todo esto. Y qué grandioso es que te des cuenta que hay un libro de la Biblia totalmente puesto para momentos reales donde tú te estás hundiendo en un momento tan desesperado y te está diciendo escudriña tu camino y busca y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El levantar los corazones es simplemente estar desnudo delante del Señor, sin ningún reclamo, reconociendo que Él es Dios. Fíjate lo que está diciendo ahí. Entonces tienes que darte cuenta que el lamento inspirado te lleva a actuar correctamente. Fíjate, comienza con un recorrido hacia Dios, no lejos de Dios. Porque entonces cuando estás viviendo una queja, cuando estás viviendo en queja, cuando estás viviendo en refunfuñarle a Dios, cuando estás en contra de Dios, estás quejándote, pero un lamento que está siendo inspirado por Dios, como lo estamos leyendo en este hombre que está viviendo momentos tan difíciles, está volviendo su corazón, está comenzando un recorrido, un camino hermoso hacia Dios. Y fíjate, quiero enfocarme en la palabra examinar. Fíjate lo que dice, cuando estás en este momento de lamento, tú examinas o escudriñas. Y mira lo que dice David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Está orando, fíjate, es un clamor, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Está abriendo su corazón, vi cómo tiene comunión con lo que está hablando Jeremías. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínese para saber si su fe es genuina,
Pruébense a sí mismos, sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amados hermanos, el lamento ha de comenzar, un lamento real, el lamento donde Dios está presente. Y no estoy hablando de momentos nada más como un momento así alrededor de una fogata en un campamento donde uno que otro llora, no. Estoy hablando, como lo vimos hace unas semanas, momentos donde las personas estaban presenciando cosas horrendas, pero eso te está llevando y te está llevando a un camino hacia Dios. Yo no sé si algunas semanas, si me voy a permitir, porque a lo mejor puede haber personas que no han estado con nosotros en este tiempo, cuando hablamos de aquella hermana que fue una misionera en Filipinas y estuvo cautiva más de un año por gente que eran contraria al gobierno de las Filipinas, y dice que cuando ella estaba en ese momento donde estaba siendo golpeada y violada, ella empezó a darse cuenta del odio que sentía por sus captores y se pudo arrepentir por todo el odio y el rencor que había en su corazón. Un verdadero lamento te lleva a examinar tu corazón. Un buen lamento, un verdadero lamento te vuelve a Dios. Y esa es la promesa impresionante, que no hay manera de huir a eso. Fíjate lo que dice Zacarías. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice. Y fíjate cómo lo vimos en Lamentaciones, cuando dice, vamos a volver nuestros corazones al Dios del cielo. Bueno, el Dios de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí. Y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? El Señor te está llamando y con un lamento verdadero de una persona que está siendo guiada por Dios, te vuelve a Él. Y sobre todo levantas tu corazón. Y mira cómo lo levantaba David en el peor momento de su pecado. Esto lo hemos leído muchas veces. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones y día y noche me persiguen. Amado hermano, ahí podemos ver, y ahorita lo que hemos llevado ahorita es que un lamento inspirado transforma tu mente porque te permite reconocer la potestad de Dios, te permite escuchar la voz de Dios, dejas la queja. Un lamento inspirado te lleva a actuar correctamente porque comienza tu camino hacia Dios al escudriñarte, al volver a Dios. Pero también un lamento inspirado acepta totalmente la responsabilidad y las consecuencias de lo que ha venido. Un lamento inspirado acepta totalmente la responsabilidad y con la responsabilidad aceptas las consecuencias. No te estás quejando. No dices, yo no fui, yo no hice nada, si ya la trae conmigo. Incluso no solamente culpas a otra persona, no es que es la culpa de mi papá que me abandonó, es la culpa de mi mamá, es la culpa del país, es la culpa del presidente. No, como Lamentaciones 3:42 dice, nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Y mira, quiero que te des cuenta de una cosa, está la acción de nosotros y Dios tiene que actuar como Dios. Dios no es una hada madrina, Dios no es un hada que dice, bueno, está bien, hijo mío, no hay problema, no. Tú actúas en pecado, Dios va a actuar como Dios. Tú actúas alejándote de Él, Él va a actuar como Dios. Y ahí ves la inmutabilidad de Dios. Es una palabra que a lo mejor dices, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Dios no cambia. Tú haces infinidad de pecados, Él actúa como Dios. Tú te alejas de Él, Él actúa como Dios. Tú abandonas lo que te ha dicho, Él actúa como Dios. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Hoy no has perdonado. A cada acción nuestra de abandono, Dios responde como Dios. Dios responde como Dios. Te has cubierto de ira y nos has perseguido, has matado y no has perdonado. Eso ya lo hemos visto. Y aquí quiero que veas cómo el autor regresa a ese clamor. Regresa a lo que está viendo, regresa a lo que está. Pero fíjate, él está reconociendo a Dios en esto y está volviendo a Él aun y cuando la imagen de lo que está viendo parece dar temor. Pero este autor, amado, conoce a Dios. Pudiera ser como esas nubes que estaban en el Sinaí, que a mucha gente le dio miedo, porque era temible lo que estaba viendo. Pero Moisés dijo, yo voy. Te has cubierto de una nube para que no pase oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos.
Y está viendo esto, pero algo está pasando en la vida. Está viendo estas cosas terribles, pero algo lo está pasando. Amado hermano, examinarnos como Dios quiere nos lleva a ver la situación tal y como es. Cuando ya te estás examinando, cuando estás caminando en esto, estás viendo tal y como es, ya no es como pensabas. Ya te das cuenta que no estás parado como querías. Entonces, amado hermano, tú te estás dando cuenta que este camino hacia Dios, tú aceptas la responsabilidad y las consecuencias. Ya no te estás quejando, ya no estás viendo, y la estamos viendo de este hombre de Dios que está escribiendo, y te repito, es un lamento que está en la Biblia. No estoy hablando yo de doctrinas mías, estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor. Durante tiempos de lamento, tu alrededor no ve lo que tú ves. Y eso quiero que te des cuenta. ¿Para qué te lo digo? Para que dejes de pedir firmas. ¿Y qué me refiero con pedir firmas? Ay, hermano, ¿cómo ves lo que está pasando? Y tú ya sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento, tú ya sabes que Dios te está llamando a volverte a Él, tú ya sabes que se trata de perdonar, tú ya sabes que se trata de dejar de pecar de la manera como lo estamos haciendo, como lo ha hecho yo, incluso yo, pero te vas a levantar firmas. Y lo que quiero que te des cuenta es que tu alrededor ni sabe lo que está pasando. Tus enemigos incluso piensan que son ellos. Fíjate lo que dice, han abierto su boca, está hablando de los enemigos de Dios. Porque vimos en el versículo 45 que dice, basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Bueno, estos pueblos han abierto su boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Está diciendo, toda la gente dice, están abriendo su boca, están diciendo toda clase de cosas. Dice, terror y foso nos han sobrevenido, desolación y destrucción. Y te das cuenta que esta gente no sabe nada. No sabe nada. Y cuando eso pase, porque toda la gente, quiero que te imagines, la gente de Babilonia pudo haber dicho, qué bueno, ya viste cómo tenemos incluso lo dijo, mira, ¿dónde está el Dios? Cuando estaban sitiando Jerusalén, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios de Israel? Ni saben los enemigos de Dios, ni saben lo que está pasando. Y a lo mejor ahí ves que en esta situación donde en todos los países hay infinidad de problemas, en todos los países hay problemas políticos, en todos los países hay divisiones políticas y están peleándose unos con otros y piensan que ellos están ganando y ellos piensan que ya van a derrotar a los otros y Dios está en el cielo diciendo, no sabe nada. Cuando eso pase, amado, no te distraigas y continúa en este camino con Dios, porque el principal motivo no es que tú te veas victorioso a tu alrededor. Fíjate lo que te estoy diciendo, el principal motivo no es que tú estés como victorioso delante de los hombres, sino que camines con Dios. Fíjate lo que dice, arroyos de agua derraman mis ojos. Y esta persona continúa, ve lo que están pasando sus enemigos, pero en su corazón arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin cesar, ya que no hay descanso. Él sigue hablando, sigue hablando. Hay un momento donde está distraído, pero llega un momento donde está diciendo, no, yo aquí estoy en este momento de lamento, no tengo descanso. ¿Y hasta cuándo? Hasta que mire. Y por eso te estoy diciendo, todo esto que vimos del 48 hasta el 50 es por esto. Él sigue en porque vas a decir, ay, ¿por qué? O sea, está bien que sí, pero ¿para qué voy a estar triste todo el tiempo? Porque Él tiene una misión. Él tiene una misión hasta que mire y vea al Señor desde los cielos. Se está dando cuenta que este tiempo de lamento tiene el propósito de conocer a Dios. Y yo te lo digo de experiencia propia. Cuando empiezas a darte cuenta que estás conociendo más a Dios, ya no sabes si quieres salir de esa situación o no, porque estás conociéndole. Y ahí entiendes cuando dice David en el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida. Amén. Y vas a preguntar. Y aquí vamos a ver cómo dice, voy a seguir leyendo, perdón. Mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Constantemente me han dado caza como ave mis enemigos sin saber causa. Silenciaron mi vida en la fosa. Pusieron piedras sobre mí. Y fíjate, esta situación es real porque el profeta Jeremías estuvo en una fosa. Lo pusieron en un hoyo. Esto fue real. Esto no fue, como les dije, no fue una situación así ligerita. Y ahora aquí te digo, ¿por qué el afán
de permanecer aquí? ¿Cuál es el afán, Julio? Dices, ay, Dios mío, ¿por qué ese afán? Se me hace que has de estar deprimido, tienes problemas de personalidad o no sé. Y como siempre les digo, voy a descansar tantito de la pantalla también para que nos podamos ver. Pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de permanecer en esta situación? ¿Por qué? Lo único que te quiero decir es lo que te decía hace unas semanas. No quieras correr cuando Dios te está pidiendo que camines. Porque regularmente cuando tú ya lo que quieres es salir del problema, quieres regresar a la normalidad que tenías antes y probablemente Dios no quiera que regreses a esa normalidad. Dios quiere que crezcas o realmente seas juzgado, porque también es la opción. Cuando no te arrepientes, cuando no regresas al Señor, la opción es la muerte. Y no es una falta de sabiduría nada más. Estás decidiendo entre la vida y la muerte. Estás decidiendo entre dejar al Señor o seguirle a Él. Estás decidiendo entre seguir tus propios anhelos, que incluso tus propios anhelos pueden ser el ministerio en lugar de Dios. Tus anhelos pueden ser el gobierno mejor aquí en la tierra en lugar de Dios. Tus anhelos pueden ser una familia bonita, que se ve bonita en la iglesia, pero esa familia no existe en la eternidad. Y entonces por eso es el camino entre la vida y la muerte. Y me dices, ¿por qué quieres, Julio? Porque eso no me suena a cristiano, Julio. Eso no me suena al evangelio. A mí me dijeron que el evangelio era miel sobre hojuelas. A mí me dijeron que en el evangelio yo era más que vencedor. A mí me dijeron que yo declarara, que me quitara todos mis pensamientos negativos, que fuera en pos del positivismo, hermano. El evangelio que te predicaron puede ser posible que haya sido humanista y que lo único que te entrega es mejor vida hoy, pero se acaba en la eternidad. ¿Por qué estoy diciendo que permanezcas en el lamento? ¿Por qué estoy diciendo que hasta cierto punto pareciera que estoy diciendo que lo disfrutes? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que te des cuenta quién está contigo. Y esto lo aprendí hace unos años. Y voy a regresar a la presentación de diapositivas. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué me está diciendo que permanezca? Y quiero que leas junto conmigo, porque Dios tiene dos códigos postales. Perdona ahí que hay un error de ortografía. Dios tiene dos códigos postales. Dios tiene dos direcciones. Esto lo aprendí porque Dios está contigo. Dios tiene dos números postales. Dios tiene un número postal en los momentos de alegres, pero Dios vive contigo en los momentos difíciles. Mira lo que dice Isaías 57:15. Porque así dice el Señor, voy a leer otra vez, discúlpenme. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién está hablando? Es el alto y sublime. Dice, habito en lo alto y en lo santo. Todos decimos, claro. Todos podemos darnos cuenta de esa dirección postal de Dios que está hermoso, que está en gloria, que está reluciente, que hay calles de oro, mar de cristal, pero no nos damos cuenta que hay una coma y hay un i que agrega, hay otro número postal, hay otro. Y también, o sea, maravilloso, con el contrito y humilde de espíritu. Él tiene una dirección postal en el momento más tenebroso de tu vida. Él tiene una dirección postal donde ahí vive, donde ahí compró un terreno, donde está contigo en la cruz de Cristo Jesús. ¿Y para qué? Porque tú no vas a conocer a Dios de la mejor manera cuando solamente has visto, porque Él quiere vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Puede ser posible que tú leas y leas y leas salmos y tú nunca entiendes lo que habla David hasta que vives un momento de dificultad y dices, wow, es cierto, así es Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta que Dios libra de la muerte si nunca te ha librado de la muerte? ¿Cómo te has dado cuenta que Dios es Dios de huérfanos si no lo has sufrido? ¿Cómo te has dado cuenta que mejor es su misericordia que la vida cuando no le has perdido el sabor a tu vida y no le has ganado el sabor a Cristo? Un lamento inspirado por Dios siempre regresa a Dios. Cubrieron las aguas mi cabeza y ahí está, mira, se dio cuenta, estoy perdido. Este hombre se dio cuenta, cubrieron las aguas mi cabeza y dije, estoy perdido. Recordemos que la situación es real, amados. Recordemos que la situación es real
y recordemos el llamado hacia Dios, porque mira lo que dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Recuérdate, la situación es real, recuérdate que el llamado es hacia Dios y recuerda que hay una respuesta. Respuesta de Dios. Aquí está, fíjate esos verbos: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Y este es el verso central de este pasaje. Te acercaste el día que te invoqué. Este hombre conoce a Dios y dijiste, no temas. Tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma. Tú has redimido mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi opresión. Juzga mi causa. Has visto toda su venganza, todas sus trampas contra mí. Acercaste, dijiste, defendiste, redimiste, viste, y tú puedes tener esa lista amplia. En los momentos de dificultad, vuélvete a Dios y date cuenta que lo tienes que conocer, y esa lista se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando. Me alimentaste y compara tu lista de tu diario con Dios y lee los salmos y te das cuenta por qué dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque lo conocía, sabía quién era Dios, lo olía. Él vivía una situación y sabía, aquí está mi Dios. Él estaba con el león, aquí está Dios. Él vio a Goliat, aquí está Dios. Y Dios te está llamando a conocerle en este momento de lamento, en este momento de dificultad, y te des cuenta y recuerdes la respuesta de Dios. Durante el lamento, Dios ve la injusticia y saldará cuentas. Y esto lo quiero decir, amados hermanos, y quiero decirlo, y voy a parar un poquito la presentación. Quiero que te des cuenta de algo. ¿Por qué estoy diciendo que te des cuenta que durante este lamento Dios va a ver la injusticia y saldará cuentas? Porque hay personas ahorita que me están escuchando y yo no quiero nada más enfocarme en un mensaje a lo mejor que te está motivando a algo, porque hay situaciones donde el lamento es real y la injusticia es horrorosa. Y no quiero ser insensible a ese momento. No quiero ser insensible a ese momento tan terrible. ¿A qué me estoy refiriendo? Y voy a hablar cosas un poquito duras y difíciles. ¿Qué hay de una mujer o de una niña que está siendo violada? ¿Qué hay de un hombre que está sufriendo racismo? ¿Qué hay de esa mujer que me puede estar escuchando que está siendo golpeada? Porque estoy hablando de cosas reales, estoy hablando de cosas realmente fuertes. ¿Qué hay de esa mujer que está clamándole al Señor por un hijo y no lo tiene? ¿Qué hay de aquella mujer que vivió cosas terribles en su vida? Maltrato, vejaciones. ¿Qué hay de aquel hombre que en algún momento de la vida su peor pesadilla a lo mejor fue que su mujer le fuera infiel y él lo vivió? ¿Qué hay de esos problemas reales? ¿Qué hay de eso? Y yo no puedo perder la línea y querer irme a una realidad donde esas cosas no son reales, porque lo que quiero que te des cuenta es que durante el lamento Dios ve la injusticia y un día saldrá cuentas. ¿Qué hay de los millones de niños que han sido abortados? ¿Qué hay de los millones de niños que están muriendo de hambre? ¿Qué hay de todas las mujeres que viven toda su vida tras una burka? ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué va a pasar? Y aquí es donde a nadie le gusta hablar de esto, pero nos tenemos que dar cuenta de la realidad de la santa ira del Señor. La ira del Señor que en primer lugar se derramó en Cristo Jesús para todos aquellos que recibieron y los que creen en su nombre, como dice Juan 1:12, pero también para aquellos que nunca lo aceptarán, que siempre lo negarán, y la santa y poderosa ira de Dios un día saldará cuentas. Todo el dolor que ha quedado pendiente. Incluso en Apocalipsis, cuando se habla de aquellos que fueron degollados, de aquellos que fueron martirizados por el Evangelio, que están descansando para el día de la ira del Señor, lo quiero que te des cuenta. Y yo te lo digo animándote para que tú también te des cuenta que Dios actúa como es Dios y la justicia es importante, muy importante para Él. ¿Y cómo me puedo yo asegurar que la justicia es importante para Él? Voltea a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios no escatimó en la cantidad de ira que derramó en Cristo Jesús. Cuando Cristo estuvo en la cruz, no pasó un mal día.
Cuando Cristo estuvo en la cruz, toda la ira de Dios, toda la injusticia de Dios fue derramada en ese cuerpo. Nadie, ningún ser humano hubiera podido resistir sin ser fulminado el recibir tanta ira por tantísima injusticia pasada, presente y futura. Entonces, cuando Dios está en el momento de lamento y tú estás sufriendo cosas como que porque sucede, asesinan a un familiar tuyo, matan a alguien, te la viven golpeando. Yo he tenido experiencias donde he tenido que aconsejar gente que había sido violada vez tras vez tras vez desde la infancia, y tú ves la persona que está realizando esas cosas y te preguntas, ¿dónde está Dios? Almacenando ira para el día del juicio. Y para eso se requiere fe. Y por eso la fe no es de nosotros, es un don de Dios, porque en el momento que yo dije eso, muchas personas pero me han dicho, ¿eso qué? Porque tú quieres tomar venganza, pero dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, amado, por favor, entiende lo que te estoy diciendo. Durante el lamento, Dios ve la injusticia y saldará cuentas. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová. Y aquí está hablando, dice oraciones, pero está haciendo un pronóstico real. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Y cuando dice canción es como soy su dicho, soy su broma. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de su corazón, y tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Este clamor es real, no es un clamor fingido. Esta persona no le está llenando el ojo a los hermanos de la iglesia. Esta persona no le está llenando los ojos al pastor. No está hablando el lenguaje cristianoide. Ya se sabe cómo se ora. Ya se sabe cómo levanta las manos, lo que hemos oído toda la vida. Esta persona está desnuda frente a Dios y no está escondiendo la indignación de lo que vio. Y por eso yo te quiero retar a que te despojes de la falsedad de un cristianismo de pantalla, de máscara, y si nunca le has clamado a Dios para decirle, Padre, esto ha sido demasiado, ayúdame. Puede ser posible que Dios no te estoy diciendo que odies a nadie, no te estoy diciendo que le desees mal a nadie, pero quiero que te des cuenta que está en la Biblia y tú no eres mejor que la Biblia. Tú no eres mejor que el autor de Lamentaciones, y esta persona está clamando a Dios y dile, Dios mío, mira esta situación, ¿cuándo se va a saldar? Y esto vi ligado a que durante el lamento conoces facetas de Dios que ni siquiera te imaginabas, como lo que te acabo de decir, la santa y la justa ira de Dios. ¿Cómo qué? Te das cuenta que el mayor regalo fue que lo conociste a Él y temiste. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh Jehová, esto lo he estado leyendo continuamente. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando tú oyes, tú temes. Conoces facetas de Dios que son temibles. Y entonces te das cuenta que Dios no es una hada madrina. Dios es Dios. Y entonces lamentas y oras, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y puedes decir como el autor en Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Ahora entiendes el clamor, ahora estás entendiendo este lamento, esta persona, Señor, mira esto. Y dice, nuestro Dios está en los cielos. Y esto es Biblia, esto no es un libro de doctrina de ningún tipo, es la Biblia. Todo lo que quiso, no dice más o menos, no dice algunas cosas, todo lo que quiso ha hecho. Amado hermano, el llamado hoy es que el Señor, al estudiar este libro,
al estudiar este capítulo 3, tú te des cuenta del clamor de un hombre de Dios y cómo fue llevado de pensar que Dios era su enemigo a darse cuenta que el propósito de Dios era pleno y que Dios estaba permitiéndole vivir esto porque tenía que conocerlo para que pudiera arrepentirse, pero también date cuenta del costo de no arrepentirte, date cuenta del costo de olvidar, date cuenta del costo de un evangelio barato, de un evangelio humanista, de un evangelio que solo te enseña a mantener pensamiento positivo, de un evangelio que te puede dar, un evangelio que te lo puede dar un psicólogo o un nutriólogo o un motivador personal, pero no la palabra. Dime en dónde cabe en esta sección de la palabra un nutriólogo, un motivador personal, dónde cabe en esta sección de la palabra una persona que lo único que te está dando esperanza es en lo que tú puedes entender aquí y motivar desde aquí, pero de lo que Dios te está hablando es que le conozcas y que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El lamento más grande comenzó en Getsemaní y terminó diciendo, consumado es. Gracias a Dios que hoy cuando tú escuches puedes recibir la gracia de Dios para reconocer tu pecado y tu lamento solo será muy temporal. Aun y cuando desde este momento hasta el momento que tú expiraste sufrieras cada segundo de tu vida, cuando es dentro de la obediencia en Cristo Jesús, ningún segundo, ningún milisegundo de ese lamento no va a tener un peso de gloria en los cielos. Acompáñame a orar porque este tiempo es importante. Padre Celestial, así como dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Señor, avívanos, Padre. Necesitamos despojarnos de tantas cosas que han permanecido en nuestra mente, queriendo emular el Evangelio y solo nos dan esperanza en lo terrenal. Ayúdanos a tener esa fe inamovible, esa fe que sí es real, se lamenta delante del Señor, tiene la capacidad de no faltarte al respeto, pero tiene la capacidad de venir delante de ti en un clamor real, porque nos damos cuenta de lo que hemos perdido, de lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta de lo mucho que te hemos ofendido y estamos siendo llamados a regresar a ti. Padre, si no lo podemos entender, si no lo podemos ver, yo te pido que tengas misericordia y nos ayudes. Y ayúdanos a ver que en este momento de dificultad y que en este momento de dolor, tú estás con nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si tuviste un tiempo especial con el Señor, no lo pierdas. Tómate ese tiempo de orar, tómate ese tiempo de meditar con el Señor. Y tómate también ese tiempo de compartirlo con alguien. Si tienes dudas, si tienes problemas, si algo que estuviste escuchando solo te está causando pesar, contáctanos. Queremos estar contigo, queremos llevar este momento de oración y estamos llevando en oración a todos nuestros hermanos, amados. A todos nuestros hermanos estamos llevando en oración a nuestra amada hermana Edna, que está lista ya para recibir a su hijita. Estamos orando por cada uno de nuestros hermanos que están en la iglesia. Si tienen alguna necesidad de cualquier tipo, créanme que estamos en una iglesia que realmente ama. Entonces no tengan temor. Y si Dios te está llamando a llevarle a alguien algo, a bendecir a alguna persona, a bendecir a otra, hagámoslo en este tiempo. Es un tiempo de ser la iglesia y muy pocos estamos teniendo la capacidad de entender este tiempo y de responder a este llamado de ser iglesia en tiempo de dificultad y en tiempo de temor. Amados, los esperamos el próximo domingo. El pastor Boy va a continuar la serie en Génesis y por este tiempo de verano el estudio de los lunes está siendo suspendido. Vamos a regresar hasta el otoño, pero los esperamos el próximo miércoles a las 7:15 hora del Pacífico. Serían las 7:15 hora del centro para continuar nuestro estudio de Lamentaciones con el estudio de Lamentaciones capítulo 4. Les damos un gran abrazo y los esperamos a la próxima semana. Muchas gracias. Bye.